Sean bienvenidos a nuestra clase, La llegada del Salvador, y vamos a tener unos propósitos muy claros para esta nueva sección de estudio. Doy la bienvenida a los que están por primera vez estudiando con nosotros en Academia Cristo y también doy la bienvenida a todos aquellos que ya han hecho algunas lecciones. Como ustedes saben, nos estamos conociendo en esta primera sección y vamos a dedicar unos minutos para presentarnos, dar nuestra ubicación y también lo que esperamos aprender en este curso, que el cual es muy importante para nosotros. Y empiezo yo presentándome. Yo soy pastor, soy pastor misionero en Colombia, vivo en Medellín. Soy Henry Herrera, llevo en este ministerio 20 años y sirviendo a la Iglesia Luterana Confesional. Igualmente, pues con Academia Cristo estamos desde los inicios, porque es nuestro sistema de evangelismo. También hay algo grande en Latinoamérica que se llama el Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional, en el cual pertenezco y servimos allí como presidente de este sínodo, y es donde están llegando todos aquellos grupos sembradores que vienen de la Academia Cristo. Mi esposa Eliana, llevamos 28 años de casados, tenemos dos hijos. El que está al lado de mi esposa, él se llama Sebastián, y también Julián es nuestro otro hijo. Y bueno, por la misericordia de Dios, todos están pues en la fe, ellos han crecido aquí en la fe y es una bendición poder conocerlos a ustedes y que ustedes conozcan algo de mí. Aquí tienen un servidor más, lo que podamos guiar, ayudar. Estamos todos aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Entonces vamos a dedicar Viste, eh, ayer cayó un un aguacero. tiempo, un Ah, está bien. tiempo para poder irnos presentando y para poder, como somos muchos, vamos a tratar de ser un poco rápidos para poder empezar nuestra clase y así dar una buena mayordomía del tiempo. Entonces, piensen en tres cosas: su nombre, de dónde son y una cosa que esperan aprender de este curso. Entonces, según mi listado aquí que yo estoy viendo en el orden, el primero que vamos a escuchar es a José Moreno. Más sin embargo, cuando vamos pasando el listado, alguien se me pasa por el listado. Con todo el permiso, tienen para decirme si falta alguien por presentarse. Entonces, José Moreno, tienes la palabra. Puedes abrir tu micrófono. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Ok, bueno. Mi nombre es José Moreno, estoy en Cali, Colombia, y soy cristiano hace más de 25 años. Sirvo desde hace 20, soy pastor aquí en Cali, sirvo así como evangelista, y pues estoy con el ánimo de aprender cada vez más. No quiere decir de que porque soy ministro de que ya me lo sé todas, no, por el contrario, creo que siempre tendremos que conocer y cada vez más esa expresión de aprender. muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Tenemos en el orden Rodrigo Mesa. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Mesa, del municipio del Santuario, Antioquia. Soy docente de básica primaria en una veredita de este municipio. De hecho, estoy trabajando el día de hoy por tratar de verlas ya en las horas de la noche. Eh, Mi intención, pues, o sea, hace muy poco que conocí de Cristo. Y quiero de verdad profundizar más, conocer la palabra de Dios y vivir más esta vida de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y creo que fuera de Él estamos perdidos. Entonces, por eso mi intención pues aprender mucho
en este curso. Una bendición muy grande para todos. Bienvenido. Rodrigo y yo somos paisanos, estamos en la misma región. Él está como a unos 40 minutos de Medellín. Qué bueno, qué bendición. No, sí, Muy bien, tenemos a pastor. Ramiro. Sí, buenos días, hermanos. El Señor les guarde a todos. Saludo especial para todos. Hola, buenos días. Sí, sí, Ramiro. ¿De dónde eres? Buenos días. De acá de Colombia. Estoy acá en La Guajira, en el municipio del Molino, Guajira. Qué bien. Eh, y una cosa que deseo, pues, aprender más. Soy creyente ya hace un buen tiempo. El Señor me llamó a su redil. No tenemos como la capacidad de buscar de Dios, pero Él nos busca a nosotros. Entonces, estoy queriendo aprender más para seguirle sirviendo al Señor. Bienvenido. Tenemos a Basie. Buenos días, Buenos días. ¿cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Este, bueno, yo me llamo Beisy Tejeda, soy de Venezuela y es verdad lo que yo quiero aprender. No tengo mucho tiempo en la palabra, estoy empezando apenas. No conozco mucho de la Biblia, pero por eso quiero aprender y conocer de Cristo y guiarme en los pasos que me quiera enseñar a mí. Bienvenida. Tenemos a Daniel. Muy bien, vamos a esperar que active su micrófono. Diego Garzón. Muy buenos días, hermano. El Señor lo bendiga grandemente. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Garzón Fandiño. Soy de Pitalito, Huila, Colombia. Y anhelo con estos cursos conocer más de la verdad del Señor. Eh, Siempre fui muy mundano, o he sido como muy mundano y a través de sueños y visiones me he visto predicando la palabra. Creo que eso es un llamado del Señor y por eso estoy aquí conociendo un poco más de ella, aprendiéndola y llegar a algún día a predicarla y a compartirla por el mundo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Douglas. Muy bien, vamos a ver. También tenemos a Elin. Puedes presentarte. Buenos días, bendiciones para todos. Muy bien, ¿de dónde eres, Elin? Soy de Sincelejo, Sucre, Colombia, Qué pero bien. estoy actualmente en Cartagena. Estoy desde Cartagena y dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Sí, soy cristiana hace rato, pero usted sabe que es necesario que ahondemos en el conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Dios para que el Señor siga usándonos. El deseo de mi corazón es aprender mucho más acerca de su palabra, conocerle mucho más para así poderlo mostrar a los demás. Dios les bendiga. Muy bien, nos mandas un poquito del calorcito bueno de Cartagena. Sí, Bienvenida. bastante calor, aunque hoy el día Sí, está bien sabroso porque amaneció lloviendo. qué bien. Emma, Emma Arias. Muy bien, vamos a ver, seguir avanzando. Gabriela. Bien, no hay problema si no se activa el micrófono. Estamos acá. Tenemos a Gustavo Vallejos.
Sí, pastor. Mi nombre es Gustavo Javier Vallejo. Soy de Argentina, la provincia de La Pampa, en el pueblito de Lonquimay, Lonquimay, La Pampa. Acá hace mucho frío en esta zona. Y bueno, yo lo que quiero de este curso es aprender y mejorar como persona. Muy bien, bienvenido. Tenemos a Mercedes. Buenos días, profesor. Mi nombre es Mercedes de León. Soy dominicano, pero tengo mucho tiempo viviendo en Puerto Rico. Mi deseo es aprender más, a conocer a Jesús y su amor, porque cada día tenemos que conocerlo, porque nosotros nunca, aunque tengamos un poquito de tiempo en el Evangelio, cada día tenemos que conocer más su palabra y conocerlo más a Él. Muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida, Raúl. Bendiciones, muy buen día. Paul Herman. Agradecido con Dios estar acá, ¿no? Y poder aprender más del Señor. Desde acá, desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador, les saludo. Bienvenido. Guayaquil, qué bien. Excelente. También tenemos a Marco. Hola, muy buenos días. Soy de la República de El Salvador en Centroamérica y estoy acá porque quiero aprender más cómo compartir el Evangelio con mis hermanos. Mari, bienvenido, Marco. Mari. Hola, buenos días, pastor. Mi nombre es Marianela Quirós. Mari, esto para que no me cambien el nombre. Soy de Chile, zona centro de Chile. Y contarles que este año ha sido determinante para mí tomar la decisión ya de abocarme el mayor porcentaje de mi tiempo y disponibilidad al aprendizaje y seguir conociendo la palabra del Señor. Bueno, yo tengo un par de años un poquito más avanzado que muchos y uno llega a una etapa en la que sabe que va direccionado hacia el otro lado, entonces ya los afanes y cosas que no sirven para el espíritu hay que ir dejando. Así que esa es la idea de empezar a tomar los cursos en la Academia Cristo, que llevo poquito tiempo, y seguir, como dice usted, pastor, que Pastor Henry es pastor de mi iglesia, donde estoy confirmada en los caminos del Señor, seguir los caminos del Señor. Eso, gracias. Bienvenida. Tenemos a René. Buenos días, Pastor Henry. Buenos días, compañeros. Los saludo desde El Salvador, Centroamérica. Y bueno, espero cada día aprender más de la palabra del Señor junto a nuestro profesor, ¿verdad? Nuestro Pastor Henry. Y pues los comentarios que ustedes hagan. Muy bien, bienvenido. Tenemos a Porfirio. Buenos días, Pastor Henry. Soy de Bolivia, Santa Cruz. Mi deseo es aprender, conocer a Cristo más. Soy nuevo en Cristo. Y bendiciones, Pastor, a todos los que están participando también. Que Dios abra sus corazones y Dios entre para poder enseñarnos. Gracias, Pastor. Muy bien, tenemos a Luis Thompson. Y Verónica Arevalo, ¿cómo estás? Hola, buen día, pastor. Bueno, me llamo Verónica Arevalo, soy de Chile, de acá de la quinta región. Bueno, la idea es, para mí, soy nueva en el Evangelio, de aprender cada día más para ayudar a más personas y poder proclamar el Evangelio como lo hizo Pablo. Más, eso es lo que me lleva a buscar más de Dios. Muy bien, bienvenida. Y creo que falta Rocío, y si alguien faltó, puede levantar la mano para dar la palabra. Rocío.
Buenos días, pastor. Buenos días con todos los integrantes que están en esta sala de Zoom. Mi nombre es Rocío Rosas Matos, desde Trujillo, Perú. Pues mi deseo es aprender más de la palabra de Dios. Gracias. Bienvenido también, Luis. ¿Ya levantaste la mano? Luis Thompson. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Soy de Panamá y estamos aquí para continuar aprendiendo y desarrollando aquello que Dios nos llamó a hacer. Muy bien. Y espero haber saludado a todos y sean de nuevo bienvenidos. Y también, si alguien faltó, pues puede en este momento levantar su mano para que demos inicio a nuestra clase de esta mañana y podamos seguir en ese crecimiento. Muy bien, vamos a continuar con la oración. Es importante para poder guiar nuestra sección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, gracias te damos por bendecir nuestras vidas, el tenernos aquí reunidos como tus hijos. Reconocemos, Señor de los cielos, nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, que no hemos hecho lo bueno delante de ti, ni tampoco delante del prójimo, pero damos gracias por darnos el perdón en Cristo Jesús. Esta paz que viene desde el cielo, en la vida perfecta de Jesús, en su sufrimiento, su muerte y resurrección, la cual, Señor, hoy damos gracias porque nos has dado tu amor, nos has dado el perdón que tanto necesitamos. También queremos pedir que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en esta lección, sino también en nuestras vidas, cada vez que meditemos de la palabra. Y ponemos también en tus manos, Padre Santo, cada una de nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad y permite que sigamos creciendo juntos en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El objetivo de la lección para esta mañana, pues ya pasamos el primer punto, que es el de presentarnos, ya lo cumplimos. Ahora vamos a hablar acerca de identificar el propósito y los objetivos de este curso, que vamos a verlo también, que es algo muy, muy importante, el cual vamos a ver en unas diapositivas en unos segundos. Y el énfasis, tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con el método que enseñamos en Academia Cristo y lo llamamos el método de las 4C. Son 4 palabras que empiezan con la letra C, los cuales vamos a ver en este estudio para nosotros poder aprender a meditar en la palabra, leer la Biblia y también enseñar a otros. Y ese método, pues, es un método muy, muy útil, el cual nos va a ayudar a crecer mucho espiritualmente y también, pues, vamos a estar aquí trabajando juntos usando este método. Hoy vamos a usar una historia bíblica porque las historias bíblicas son aquellas que nos ayudan a usar este método y también ustedes saben que en la historia bíblica o en la Biblia hay muchas historias bíblicas que nos animan mucho, que nos muestran mucho acerca de lo que en verdad podemos estar aprendiendo. ¿Cómo podemos aprender la doctrina? ¿Cómo podemos enseñar la doctrina? Nada mejor que la historia bíblica. ¿Cómo podemos hablar de realmente la voluntad de Dios? Y aquí aprendemos algo de no autorreferenciarnos, porque muchas veces caemos en el error de estar autorreferenciándonos como si nosotros fuésemos unos ejemplos buenos, pero nos damos cuenta que no. Pero gracias a Dios tenemos muchas historias bíblicas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que nos van a enseñar no solamente al crecimiento espiritual, sino enseñar a otros la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a hacer mucho énfasis en este curso en la parte de una de las 4C, que es la parte de considerar. Esto es algo que vamos a hacer mucho énfasis para nuestra lección y sobre todo pues ver cómo estamos todos juntos creciendo. Ahora
Bueno, vamos a dar la bienvenida a Antonia. ¿Cómo estás? Puedes abrir tu micrófono y saludar. Muy bien, esperemos que acabe de organizar. Excelente. Luego de ver los objetivos de la lección, entonces estamos aquí en este tema grande que es la llegada del Salvador. Y bueno, esto nos recuerda grandemente las promesas de Dios, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios ha mostrado su amor al mundo con Emmanuel en el mundo, Dios hecho hombre que está en el mundo, y es interesante poder recordar en estas lecciones cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino para, para salvarnos, para ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Los objetivos aquí del curso, hablamos lo de la lección, pero el objetivo grande del curso, yo quiero que estemos centrados en esto, es el de leer y entender historias. Y bueno, aquí usando el material que hemos preparado, la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, y usando este método de las 4C. Estas 4 palabras son buenas para que vamos memorizándolas. El captar, el contar, el considerar y el consolidar. Estas 4 palabras van a ser parte de nuestra vida cristiana. Cuando estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, cuando estamos meditando la palabra de Dios, usar estas 4 preguntas nos van a ayudar mucho, o estas 4C nos van a ayudar mucho para sacar un buen provecho espiritual. Y cuando nosotros leemos y entendemos bien las historias, pues estamos preparados para compartir la palabra de Dios a otros. Y no solamente la manera de compartir, sino que cuando vamos a dar una enseñanza usando este método de captar, contar, considerar y consolidar, pues las personas van a entender un poco más el mensaje de salvación, y para nosotros va a ser más fácil explicar lo que la Biblia nos enseña. Por eso quiero escuchar a 3 de ustedes que frente a esta pregunta, en una escala de 1 a 5, y también los demás pueden contestar en el chat que está abierto, ¿qué tan cómodo se siente preparándose para compartir una historia bíblica con alguien? Quiero escuchar la participación de 3 de ustedes, y los demás pueden escribir en el chat y ver. Gustavo. Referente a la historia bíblica, es interesante, porque como yo estoy en otro curso y es lo que yo digo en el tema de la historia, la Biblia se actualiza constantemente. Es como, yo estoy dando un ejemplo de una computadora. La computadora se actualiza, bueno, es un libro que se actualiza, y cada vez que uno va viendo las historias, es como que se refleja en la vida actual de una persona. No sé si me explico. Muy bien, Gustavo. Entonces, ¿cómo te sientes preparado para enseñar, compartir la Y historia bíblica? sí, a mí me apasiona la historia del mundo como regional, y yo la comparto con mucha gente. Por eso uno se quiere informar, porque muchas veces uno se encuentra con gente que te hacen preguntas y uno tiene que estar preparado. Yo siempre digo que uno tiene que estar preparado, y es muy interesante las historias que tiene en la Biblia, ¿me entiendes? Muy bien. Me ¿Alguien siento más? preparado. Muy bien, gracias, Gustavo. Excelente. ¿Alguien más desea participar? Sí, yo quisiera decir, ¿no? Que lo importante es transmitir el mensaje, ¿no? De nuestro Salvador, y poder llegar a esas vidas sean transformadas en Cristo. Eso sería, es muy bonito, por eso es lo más hermoso es compartir la palabra. Uno siente algo bueno en su corazón, ¿no? Y es el llamado que Dios nos dio. Por eso hay que estar preparados, y por eso estamos acá en el curso. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, importante es que
lo hagamos bien, que estemos bien fundamentados, preparados para darlo con claridad. Porque a veces tenemos mensajes, pues se puede un poquito confuso, pero cuando estamos ya bien preparados para ello, entonces lo damos con mucha claridad y las personas pueden ser bien, bien instruidas y enseñadas. Gracias, Luis. Y otros han participado en el chat, unos han puesto de la escala de 1 a 5, 5, 4, han puesto 3 y también es muy interesante lo que vemos acá. Gustavo. No, justo Muy me bien. equivoqué. Disculpa, pastor. Listo, no se preocupe. Excelente. ¿Y por qué tenemos esta pregunta? Tenemos esta pregunta porque es lo que queremos nosotros, ayudar a ustedes. Nosotros como Academia Cristo queremos ser parte de su vida, ayudándoles en su vida espiritual. Y la manera de ayudarles en su vida espiritual es estudiando la Biblia juntos con este método y así ayudarles a preparar para enseñar la palabra de Dios a otros. Por lo tanto, vamos a estar pensando en el proyecto final y ese proyecto final es compartir una historia, ¿cierto? Y una historia tomada pues del curso usando las 4C. Más sin embargo, si quieren usar otra historia bíblica, pues también es bien recibida o quieren considerar alguna historia en especial, pues pueden decirme para el proyecto final y así poder hacer estas 4C. Y lo que vamos a hacer en todos estos cursos es estar repasando este método, estudiando este método para que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos volvamos expertos para enseñar la escritura a otros. Cuando llegue el proyecto final, saben que estamos para servirles. Queremos que ustedes sigan avanzando en este estudio del Discipulado 1. Son lecciones que hemos preparado, 12, 13 lecciones que hemos preparado para su alimento espiritual, su crecimiento espiritual. Y por eso nuestro interés es que ustedes sigan avanzando y para eso estamos acá, para poder ayudar con la paciencia que necesitamos todos. Las historias que vamos a estar considerando y una de esas, la que vamos a estudiar hoy juntos, como Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. También el enfoque, como pueden ver, va a estar basado en las preguntas de considerar, que es lo que vamos a hacer énfasis en este curso. Luego vamos a ver el nacimiento de Jesús, tomado del Evangelio de San Mateo. Luego, los sabios y la huida a Egipto. Los sabios, recuerden que la historia de los magos de Oriente que visitaron a Jesús. Vemos que únicamente esta historia está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Luego hablaremos del bautismo de Jesús. Y es interesante lo que podemos aprender con esta historia. Y si ustedes pueden ver, estas 4 primeras historias nos muestran en qué vamos a hacer el énfasis. Ya sabemos que el nacimiento de Jesús, el énfasis en el considerar, tanto el nacimiento como su anunciamiento. Vamos a ver los magos y el bautismo de Jesús, hacer énfasis en las preguntas de consolidar. Luego vamos a ver, hablando del primer milagro de Jesús, cuando convirtió el agua en vino, vamos a hacer el énfasis en captar. Luego, cuando Jesús purifica el templo, recuerden que Jesús purificó el templo al inicio de su ministerio y al terminar su ministerio, y cómo habló con Nicodemo. Aquí vamos a hacer énfasis en la parte de captar y las últimas 2 historias bíblicas en casa en Galilea, hablando de Lucas 4, que él estaba predicando en su sinagoga y luego predicando y sanando en Marcos 1, que sanó a muchos. Vamos a hacer el énfasis en el contar. Entonces, si ustedes pueden ver, tenemos un método muy pedagógico que nos está llevando de menos a más. ¿Y qué es el menos? Pues yo no tengo un método para estudiar bien la Biblia, no conozco un método acertado para dejar que la Biblia se interprete a sí mismo. Entonces, vamos a
usar estas 4C para enseñarnos un poco más acerca de cómo sacar el mejor provecho a la escritura. También, pues, estamos hablando de lo importante de considerar y vamos a iniciar nuestra lección porque el orden que llevamos, el presentarnos, ya lo hicimos, ya tenemos el propósito, el objetivo del curso. Vamos a hablar de usando el método de las 4C con el Evangelio de Lucas. Ustedes vieron el video en el cual se habló de esta historia bíblica y vamos a hablar acerca del énfasis de considerar, porque es lo que nosotros tenemos planteado para este curso, ¿cierto? Entonces, en esta lección vamos a hacer el énfasis en esta primera parte y dando el énfasis al considerar, que es lo que necesitamos nosotros. Ahora, esas 4 palabras hay que aprenderlas. Captar, contar, considerar, consolidar. Y vamos a darnos cuenta que en considerar y consolidar hay unas subpreguntas o hay unas preguntas que nos van a ayudar a avanzar mucho. Y espero que hayan visto el video y cuando estamos en el captar, piensen cuando las personas que van de pesca o los que tienen claramente la experiencia en pescar, pues preparan un anzuelo. Y ese anzuelo sirve para llamar la atención a los peces y así poder traerlos. Lo mismo pasa cuando usted y yo estamos enseñando la Biblia, cuando estamos centrados en la enseñanza bíblica. Nosotros necesitamos, cuando vamos a empezar a enseñar a otros, pues llamar la atención a las personas, que las personas puedan ver lo importante que es el llamar la atención. Ustedes recuerdan, y es interesante cómo hoy en día en las redes sociales, los que hacen videos, dicen que tienen 3 segundos para llamar la atención a las personas. Y es lo mismo que pasa muchas veces con los estudiantes o con las personas que estamos hablando. Poder llamar la atención de algo que les interesa. Y es aquí donde hoy ustedes van a escucharme mucho, pero si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano con toda confianza y podemos repetir una parte. O si yo no me he dado a entender en alguna sección, también pueden hacer la pregunta o también por el interno para poder ayudarles. Recuerden también cómo manejar el grupo de WhatsApp, en la comunidad en la cual pertenecemos. Hay una donde se manda toda la información de parte de su servidor o de los que nos ayudan en Academia Cristo, y otra la participación, donde estamos todos nosotros participando. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque algunos tal vez no nos gusta estar en tantos grupos y nuestro celular se está llenando de mensajes, de mensajes, de mensajes. Entonces la comunidad nos da la oportunidad de estar solamente en un lugar donde recibo solamente la información y no pues otra clase de mensajes. En caso en la que estamos participando, sí podemos compartir mensajes y otra vez tiene que ver con nuestra clase. Entonces, aquí ya tenemos una tarea para ir nosotros haciendo, memorizar estas 4C. Y como ya vimos la historia bíblica, y recuerden que la historia que estamos estudiando todos juntos es cómo el ángel Gabriel anunció a María, y recuerden que estamos en Lucas capítulo 1, los versículos del 26 al 56, que fue la parte que vimos en el video, fue la sección que se nos mostró el video de preparación para esta clase. Pues yo quiero escuchar de ustedes y es una pregunta. Y otra vez, esto lo estoy usando como el captar. Ese es el captar para esta lección. El captar puede variar, ¿cierto? Pero nuestro curso trae esta pregunta y quiero que alguno de ustedes participe. ¿Quiénes son los ángeles de Dios y a qué se dedican?
Son mensajeros. Gracias, Raúl. Muy bien, mensajeros. ¿Quién más desea participar? Bueno, ahí en la historia dice que es el ángel Gabriel quien se manifestó para llevarle la, eh, la salutación lo que iba a suceder pues, en la vida de María. Bien, excelente, Luis. O sea que es mensajero, Marco. Sí, en Hebreos capítulo 1 habla de que ellos son enviados para servir a los que somos herederos de la salvación. Muy bien, son siervos, excelente. ¿Alguien más? Algo que no hemos dicho, que son los ángeles de Dios, ¿a qué se dedican? René. Gracias, pastor. Los ángeles son siervos de Dios y pues se dedican a que son mensajeros. También el Salmo 91:11 dice que son vigilantes y también con respecto a la historia de Lázaro y el rico, también podemos decir que están presentes en la muerte hasta el último día. Gracias, pastor. Gracias, René, y a los que participaron. Y otra vez, aquí vemos este ejemplo con esa pregunta de captar. Entonces, mire lo importante de esta pregunta, escogerla bien. ¿Por qué? Para que las personas que nos están escuchando puedan participar, así como ustedes lo acabaron de hacer. Yo podría pensar en otra pregunta del captar aquí. ¿Cuál es el mensaje más importante que has escuchado en tu vida? Entonces, alguno puede decirte, la llegada de un hijo. Otra persona puede decirte, yo estaba desempleado y me llegó la oportunidad de empleo. Otra persona puede decirte, yo estaba muy enfermo y recibí buenas noticias del médico, que mi salud está mejorando. Entonces, mira que estas preguntas que usamos para el captar, para llamar la atención, ¿qué queremos? Que nuestros alumnos o las personas que les estamos predicando les llame la atención, puedan participar. ¿Te puedes imaginar usted en un autobús o en una guagua, como le dicen en Centroamérica, o en un bus, como decimos acá en Colombia, y usted va caminando con alguien o va sentado al lado de alguien y usted haga una pregunta, "Ve, ¿qué opinas de esta carretera?" Y está llamando la atención de esa persona. ¿Qué opinas de esa carretera? Y la persona va a decir, esta carretera sí, es muy estrecha o tiene muchos huecos o tiene muchas curvas, es muy peligrosa o es una buena carretera. Y bueno, estás poniendo una conversación, un captar para hablarle de un camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces mira lo importante del captar. Entonces aquí ya tenemos una idea de lo importante del captar antes de enseñar la palabra de Dios a otros. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, realmente fueron las respuestas que escuchamos acerca de qué son los ángeles de Dios y a qué se dedican. Entonces, escuchamos estas respuestas. Son siervos y pues escuchamos de Marco que habló de Hebreos 1, ¿cierto? Son ministradores de Dios, sirven a Dios. Son mensajeros. Escuchamos de Luis, que habló de Gabriel, fue un portador, un mensajero de noticias para María. También en la historia bíblica vemos que también llevó noticias a José. Son vigilantes, pues sabemos lo que nos enseña el Salmo 91, ¿cierto? Cómo nos cuidan, cómo nos protegen. Y también podemos ver cómo ellos están en la muerte y en el último día. Y estamos pensando, como René lo explicó, recordando la historia de Rico y Lázaro, y también
cuando venga Jesús por segunda vez, que va a separar a nosotros, nos va a poner a la derecha, venid benditos de mi Padre, al reino preparado, pero va a estar con todo su ejército de ángeles. Entonces, es muy interesante cómo la Biblia habla de los ángeles. Y esto es un ejemplo de cómo captar. ¿Cómo usábamos el captar aquí? Haciendo la pregunta de los ángeles, y yo les hice un ejemplo en cuanto a las diferentes maneras que podemos hacer preguntas de captar cuando queremos dar una enseñanza. De nuevo, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o no me he dado a entender en esta primera C de captar? Pueden levantar la mano o pueden decir algo. Miguel. Y bueno, Sí, Miguel, lo escuchamos. Sí, esto es decir que los ángeles también son guerreros como el caso de Miguel. Sí, y ahí puedes mencionarlo como siervos, porque está siendo un servidor, ¿sí? Cuando Ah, ya. sí, lo puedes poner como siervo, está ahí sirviendo al pueblo de Dios. ¿Bien? Mm, Por eso muy usted bien, dijo gracias. Miguel, porque te llamas Miguel, ya te vi. Bien, bien hecho, hermano, bien hecho. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario para avanzar a la parte de contar? Gustavo y luego Marco. Sí, pastor, una consulta, disculpe. Cuando nosotros tenemos las 4C, al captar, ¿usted busca referente a todo en el tema o se apunta en algo en sí? No sé si me explico lo que le digo. Sí, Porque está Los Ángeles y está María en ese tema. Cuando uno va a contar la historia, tiene que comenzar con un personaje o en sí en la historia. claro que sí, muy buena pregunta, Gustavo. Entonces, pues ya sabemos que ustedes y yo ya hemos estudiado el texto bíblico, ya hemos ido a la Biblia, ¿cierto? Hemos ido a la Escritura y hemos hecho nuestro estudio con estas 4C y luego, bueno, vamos a preparar el captar y ahora yo qué quiero enseñar. Entonces, lo que dices es muy valedero. En nuestra lección nos centramos en los ángeles, pero usted en el captar puede preguntar, bueno, ¿qué saben ustedes de María, la Virgen? ¿O qué saben ustedes de Ana? ¿Cierto? Pueden variar y todo de acuerdo a lo que queramos enseñar con las preguntas que vamos avanzando. Bien, ¿alguien más? Marco había levantado la mano. Amén, pastor. Con relación a este punto de captar, en este caso, esta lectura que es bien importante, ¿verdad? Porque en algunos sectores a María la adoran, la veneran, pero acá vemos de que ella también necesitaba un Salvador, Así es, ¿verdad? así es. Entonces podríamos plantear una pregunta en relación a eso, ¿verdad? También. Sí, está muy bien eso, porque de acuerdo al público, ¿cierto? Lo que vayas a enseñar, entonces, estas personas necesitan aprender esto. ¿Quién es el único mediador? Un ejemplo. Entonces, el captar puede ser la pregunta, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es María? ¿Es mediadora? O, bueno, cualquier pregunta que podamos tener. Lo importante es que la pregunta sea coherente con toda la clase. Lo importante es que la pregunta sea muy asertiva y ayude al crecimiento. Muy bien. Continuamos ahora con la parte de contar. Y cuando estamos en la parte de contar, es muy importante, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, que nosotros contemos la historia eh, y sin quitar, sin ponerle. Hay personas que son muy buenas. Yo recuerdo cuando estábamos
montando este método, estábamos en una congregación hermana y lo que hacíamos es que le decíamos a las personas que leyeran la historia y luego preguntábamos a las personas quiénes quieren ser personajes. Entonces les dábamos un pedacito del guión, ¿cierto? De lo que tenían que decir, qué hacer, y era la manera de que ellos pudieran entender qué es la historia, qué nos enseña esa historia. Y cuando usted lo está contando, pues la gente va a llamar mucho la atención, ¿cierto? Tus gestos, la manera en que te expresas, la manera en que le pones la emoción a la historia. Y aquí tenemos nuestra historia del contar, esta historia que ustedes vieron en el video, en la cual a los 6 meses nos dice la historia bíblica de que Dios mandó el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. ¿Cómo les parece que allí vivía una joven que se llamaba María? Esta joven era virgen y les cuento una cosa. Esta mujer estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Este era descendiente del rey David. La Biblia nos dice que un ángel entró en el lugar donde ella estaba y la saludó. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de esas palabras y se preguntaba, ¿qué significa este saludo? Y el ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios, ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Y les cuento una cosa, lo que nos dice la Escritura, que su reino jamás va a tener fin. Entonces María, sorprendida de lo que estaba escuchando, pues ¿cómo me puede pasar eso a mí si yo no he tenido nada con ningún hombre? Yo no vivo con ningún hombre. Y el ángel le contestó, escuchen bien lo que nos dice la Biblia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios el Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Y después de esto el ángel se fue. Pero por aquellos días, la Biblia nos sigue contando la historia, que María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, ¿cómo les parece que la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo? Entonces nos cuenta la historia bíblica que con una voz fuerte dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que ha de cumplirse las cosas que el Señor te ha entredicho. Y aquí podemos ver el cántico de María, la respuesta de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos calmó de bienes y los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló nuestros padres para con Abraham. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a su casa. Entonces vean, mis hermanos, cómo podemos contar la historia. Por eso cuando nosotros estamos aprendiendo o enseñando esto y preparando una historia, necesitamos también escoger una historia que sea para nosotros fácil de contar. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a contar esas historias? Bueno, leyendo la historia, y es una manera de que las personas puedan entender más el mensaje. Ya tenemos el captar, que es el gancho. Ya contamos la historia y recuerden, el contar la historia es algo de unos 2 o 3 minutos, pero es algo que fácilmente podemos contar. Pero si tenemos un grupo y podemos armar un guión y tenemos el tiempo suficiente de hacerlo, pues va a ser más emocionante, porque cuando explicamos la historia y tenemos en cuenta los detalles, va a ser mucho más fácil poder pasar al siguiente punto, que es el de considerar. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a contar la historia? ¿He sido claro cómo se contó la historia para esta sección? Si tienen alguna pregunta o algo en especial, pueden levantar la mano. René. Gracias, pastor. Fíjese que una de las salvedades que hacían sobre el contar, creo que ahí estamos, era que si uno veía que el grupo al que uno se iba a dirigir era como muy letrado, pues entonces que se dedicara a leer lo de la Biblia. Pero que si estaba mixto, al contarlo, uno debería de estar bien enterado de cómo, cuándo, dónde y cada uno de los, ¿cómo le podría decir? De las especificaciones que la historia dice, porque si no, podríamos contarla mal, ¿verdad? De hecho, creo que por eso fue que Dios dispuso en su infinita sabiduría dejarlo escrito, porque la tradición antes era oral, pero quizás cada quien lo contaba a su manera, ¿verdad? Y la idea no es contarlo a nuestra manera, sino que diciendo lo mismo, tal vez con palabras más sencillas, ¿verdad? Esa es mi aportación, pastor. Gracias, René. Y muy bien que citas la parte oral. Lo que pasa es que antes de que Moisés escribiera por mandato divino, el escribir lo que conocemos el Pentateuco, que hace parte de la palabra de Dios, pues vemos que cómo se mantuvo ese mensaje de Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa del Salvador, cómo se mantuvo vivo. Pues las personas lo contaban oralmente. Por eso cuando estamos estudiando capítulo 5 de Génesis, es muy importante que veamos 2 verdades ahí. La primera tiene que ver con la muerte. La paga del pecado es la muerte. Después del pecado de Adán y Eva, podemos ver el ejemplo allí, que sí entró la muerte. Y lo segundo es que ellos vivieron muchos años para poder pasar esa promesa oralmente. Entonces, en Éxodo capítulo 14, si no me falla mi memoria, allí está el mandato de que Moisés pudiera escribir. ¿Hasta dónde se dio este mandato de pasar oralmente la palabra de Dios? Hasta Abraham. Entonces ellos pasaban la palabra. ¿Y qué es lo importante de ser fieles? Pasar el mensaje, ¿cierto? Pasar el mensaje, contar las cosas importantes. No tengamos miedo de que no vamos a ir en contra de la palabra de Dios si usamos un término o una palabra diferente. Recuerden que el español tiene muchos sinónimos y para darnos a entender, y si hemos preparado bien nuestra historia, queremos contar bien, pues vamos a considerar todo esto.
Un ejemplo, si vamos a hablar de la palabra ósculo, ósculo santo, pues muchos no van a entender. Entonces podemos cambiarla por beso. ¿Cómo los saludamos los cristianos? Con la palabra beso. O si tenemos una versión muy antigua de la Biblia y, por ejemplo, encontramos que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Para nosotros, en nuestra mente, el criar está levantar hijos, por eso está la palabra crear, hacer de la nada. Entonces, cuando nosotros estamos preparando la historia bíblica, no estamos cambiando el mensaje, tener bien claro, pero sí podemos usar algunas palabras para que el auditorio o los que nos están escuchando se hagan entender, porque otra vez hay palabras que las personas muchas veces no pueden entender. Gustavo. Sí, creo que ahí cumplió con lo que decía, digamos, cómo se explica la historia, porque muchas veces nos encontramos con las personas que por ahí uno quiere leerle la historia a una persona, a un mundano nomás, y si no hay una técnica para explicarle, se asustan muchos, y muchas veces cometemos el error de no tener una técnica donde uno tenga que usar el lenguaje adecuado a lo que la persona entiende. Es como decía usted, usar un vocabulario que ellos entiendan lo que está pasando. Pasa con las personas de la calle, ¿me entiende? Que si usted le hace un lenguaje técnico, esa persona dice, no, esto no es lo mío, o se asustan o no entienden. Yo por ahí a eso también voy, el tema del lenguaje y la técnica que uno que tiene que usar para contar una historia. ¿Me entiende? Y la persona ve el reflejo y decir, wow, qué fascinante que es. Y como que es como dijo usted, el primero de captar un gancho donde la persona le preste atención. Porque si la persona desde el primer momento no le presta atención, lo va a abandonar. Va a abandonar lo que usted le quiere dar, el mensaje que quiere dar el Señor. Creo, como nosotros, como cristianos, tenemos que dar en esta tierra, tenemos que llevar el mensaje del Señor. Sí, muy bien. Y también recuerden que a veces no llevamos nuestra Biblia o no tenemos nuestro celular, ¿cómo vamos a hablar a otros? Por eso es bueno tratar de aprender muchas historias bíblicas. Entonces, como cristianos, tenemos una buena tarea, aprender historias bíblicas para contar a otros y de ahí contar las verdades. Luego del contar, vamos a concentrarnos en el considerar. Entonces, hay 6 preguntas y esas 6 preguntas nos van a ayudar mucho. Y esas 6 preguntas siempre son las mismas. La primera pregunta del considerar es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Y cuando estamos hablando del considerar, pues recordemos que esas preguntas son útiles para que usted y yo podamos entender bien la historia bíblica y así guiar a otros por ese camino de la historia bíblica. Y nosotros cuando entendemos la historia bíblica podemos avanzar. Entonces, tenemos esta primera. ¿Quiénes son los personajes de esa historia? ¿Quién desea participar? Buenos días. Hola, Luis. Cuando vemos los personajes, vemos bastante. Vemos al ángel Gabriel, al mismo Jesús en el vientre de María, a Juan en el vientre de Elizabeth. También vemos que se habla del Dios Padre, se habla de la Virgen María, de José, de la casa de David, se habla del Espíritu Santo, de Zacarías mismo. Muy bien, excelente. Entonces, aquí tenemos los personajes y es muy interesante cómo en esa porción se dan tantos nombres a Jesús, el Hijo venidero, Jesús, el Hijo del Altísimo, un gran hombre, el Señor, tiene el trono de David, el santo ser, Hijo de Dios. También se menciona al Espíritu Santo y al ángel Gabriel. Entonces, mire que eso hace participativo. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Y empieza la gente a participar. Y luego hay historias que nos hablan acerca de los objetos. Entonces, en esa historia no tenemos objetos, pero a veces hay una mesa, hay una casa o hay elementos que la misma historia los está presentando. Porque yo siempre
menciono esto de los objetos, porque son importantes a veces recalcar los objetos cuando lo hay, porque nos enseña de la cultura en ese tiempo. Más adelante vamos a ver en el primer milagro de Jesús, donde echaron el agua, ¿cierto? Las vasijas donde echaron el agua. Bueno, ¿para qué eran usadas esas vasijas? Para la purificación de los judíos. Ellos se lavaban las manos para entrar, para salir. Entonces eso nos cuenta un contexto, cómo vivían o qué hacían con estas cosas. Entonces los objetos son muy importantes para la historia cuando los encontramos, porque nos cuenta un poquito cómo era esa casa, cómo eran las ventanas de esa casa, o cómo eran las escaleras, o detalles así, y eso ubica la vida de las personas. Y otra vez yo voy a compartir dos documentos donde está más la explicación de esto y ustedes puedan tomar buenas notas. Ahora, aquí en considerar dónde ocurrió la historia. ¿Quién desea participar? Marco. Sí, la historia ocurre en Galilea, en Nazaret. Muy Por eso es bien, que al divino maestro se le llama el maestro de Galilea, ¿verdad? O se le llama Jesús el Nazareno. muy bien. Entonces, muy bien, es aquí, en Nazaret, donde ocurrió esa historia y es muy interesante que también yo ahorita estoy enseñando aquí en mi iglesia y la Iglesia Cristo, que es la iglesia que tenemos por internet. Estamos enseñando la armonía de los 4 evangelios y este mapa que ustedes ven es muy bueno que ustedes puedan conocerlo, ¿cierto? Este mapa y todas las Biblias traen la sección de mapas. Entonces, cuando ustedes están estudiando los evangelios y hacen el viaje con una ayuda visual como los mapas, les va a dar más fácil a ustedes explicar. Entonces, ¿dónde pasó esa historia? En Galilea, en Capernaum, porque Capernaum queda en Galilea, o dónde pasó esa historia, ¿cierto? En Belén, que queda en Judea, y ver pues todo estas historias, lo que pasó con la mujer samaritana en Samaria, o por allá en Betábara, cuando Jesús hizo milagros. Entonces, esto nos ayuda en la mente a poder entender más la historia. Y lo mismo, si van a estudiar Hechos de los Apóstoles, los viajes de Pablo también nos ayuda mucho visualmente. Muy bien, la respuesta, entonces vean que estamos con estas preguntas aplicando el texto bíblico a nosotros, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Y tenemos como referencia Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, y ya sabemos, y nacido bajo la ley. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa historia? ¿Quién desea participar? Ocurrió en el tiempo de la ley. No fue antes de nacer Jesucristo. Aquí fue antes, sí, de nacer Jesucristo. Muy bien. ¿Quién más estaba participando? Luis, todavía estaba en el tiempo de la ley, todavía manifestado, y exactamente al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Muy bien, entonces aquí la segunda respuesta que diste, Luis, es la que estamos buscando para ser fieles a la historia bíblica, ¿cierto? Entonces, 6 meses después, ¿verdad? O cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Muy bien, esto. Entonces, luego vemos cómo la historia bíblica nos cuenta de que María estuvo 3 meses allí y también, pues nosotros que tenemos un poco más como hemos preparado más la clase, pues hablamos que allí estaba el Imperio Romano y Dios, y cuando está hablando aquí que hubo el cumplimiento del tiempo señalado, ¿cierto? Esto es importante, el cumplimiento del tiempo señalado, pues Dios ya tenía listo un imperio como el Imperio Romano que Dios usó. Recuerde que Dios aún usa los incrédulos para sus propósitos. Entonces, el Imperio Romano hizo algo que se llama la paz romana y en ese tiempo era más fácil desplazarse de un lugar a otro, bien sea por mar o por tierra,
Pues simplemente piensen en los ladrones en la cruz, los que estuvieron al lado de Jesús. Existía la pena capital, la pena de muerte. Entonces, cualquiera que robaba, hacía algo malo, pues iba a la pena capital, a la pena de muerte. Y eso permitió que hubiera un poco de seguridad. Entonces podían viajar más fácil. Ellos el Imperio Romano hizo un sistema de mensajería, un sistema de comunicación, estableció pues otra vez un ejército que cuidaban a las personas de los rebeldes y tenía también un sistema de censos, de impuestos. O sea, era un mundo más organizado y había un solo idioma también. Por eso podemos entender todo el cumplimiento del tiempo, como Dios preparó todo esto. Y vamos a pasar a las siguientes preguntas que son de considerar. Pero ¿tienen alguna pregunta con consolidar con esas preguntas que acabamos de ver? ¿Fui claro en algo o necesitan ver algo más? Muy bien. Ahora el consolidar, el considerar tiene un propósito, ¿cierto? Y ese considerar es ya cómo vamos a aplicar esa palabra en nuestras vidas. Por eso recuerda lo que les dije cuando estamos empezando la clase. Hoy en día muchas personas que enseñan la palabra de Dios, no estoy juzgando que lo haga de mala intención, lo que usan son los ejemplos de su propia vida, el autorreferenciarse. Y mi invitación es que no caigamos en esos errores, porque nuestra vida no es perfecta. La vida de ninguno de nosotros no tenemos la clave para poder vivir perfectamente en este mundo, porque recuerden que este mundo es un mundo pecador, un mundo lleno de pecado, pues vemos nuestro propio pecado. Cada vez que nosotros estamos aprendiendo historias bíblicas, pues hay que ver nuestro pecado también, porque si nosotros decimos que no cometemos pecado, recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que somos mentirosos. Y si nosotros decimos que no cometemos pecado, entonces ¿para qué vino Cristo? Y entonces entraríamos en muchos errores bíblicos que muestra que Jesucristo es el justo, el santo. Entonces en esas preguntas de considerar, pues ya vamos a aterrizar ese mensaje en nuestras vidas. La primera, que vemos cuál es el problema. ¿Qué pregunta tenemos acá en esta de considerar perdón? ¿Cuál es el problema que encontramos en esta historia? Luis. Luis, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahora sí. Ahí vemos varios problemas. El primero, María estaba, ¿cómo se dice? Estaba para casarse con José y estaba viviendo en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley se decía que si alguna mujer era hallada en adulterio o en fornicación ante un compromiso, tenía que ser apedreada para la muerte, hasta la muerte. Lo segundo que también vemos ahí es que el ángel le habla a María de lo que iba a acontecer y ella se sorprende diciendo, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Y imagínense a José tener su compromiso y que aparece su esposa embarazada. Entonces el ángel también fue y le habló a José para resolver el problema, para que la recibiera con tranquilidad y que la pudiera llevar tranquilamente a su matrimonio sin ningún problema para que nadie pudiera hacer de ella un juicio y destruirla. Muy bien. Muy bien, gracias por tu participación. Entonces, muy bien identificado el problema. Pues María quedó en embarazo, no había tenido vida sexual con José, con nadie, y era un problema muy serio. Por eso, recuerden en la historia, José hasta consideró abandonarla. Pero ¿cómo se solucionó el problema? Pues aquí está el mensaje, ¿cierto? Y hay una parte del versículo bíblico, la historia bíblica, que nos fortalece mucho. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, aquí vemos que resolvió el problema con la llegada del Salvador. Entonces, aquí podemos ver esas preguntas de considerar, que son 6 preguntas y vamos a repasarlas rápidamente.
estas preguntas de considerar, ¿cierto? Entonces, tenemos la primera, ¿quiénes son los personajes de la historia? La segunda, los objetos. La tercera, ¿dónde ocurrió la historia? La cuarta pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? La quinta y sexta pregunta, ¿cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Entonces ya tenemos toda la historia bíblica en nuestra mente, ya la entendemos. Ahora sigue la parte de consolidar, lo que les estaba diciendo hace unos minutos atrás. ¿Cómo vamos a aplicar esa historia en nuestra vida? En nuestra vida personal, ¿cómo vamos a ayudar a otros para que vean? Y otra vez lo que les hablé de no autorreferenciarnos. Nosotros necesitamos conocer historias bíblicas para hablar de esas historias bíblicas y así nos evitamos que nosotros de pronto caigamos en un falso orgullo o nos convirtamos como en fariseos, porque una de las cosas que nos muestra, y ustedes algunos tal vez han pasado, pero van a pasar por un curso que se llama La Ley y el Evangelio, y cómo la ley muestra nuestro pecado, cómo la ley muestra lo que merecemos por nuestro pecado, cómo nosotros no podemos cumplir perfectamente porque es lo que pide Dios, la perfección, seamos perfectos como Él es perfecto. Es por eso que vino Cristo. Entonces, si yo digo que yo ya he alcanzado la perfección, que yo ya he logrado la perfección, entonces, ¿para qué me va a servir la escritura? Y recuerden que el único lugar donde vamos a estar perfectos es en el cielo. Hoy el Padre en los cielos nos ve limpios, nos ve sin pecado, nos ve perfectos por la mérito de Cristo, por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros. Porque nuestro viejo hombre, nuestra carne pecaminosa, realmente muestra que nosotros pecamos en pensamientos, palabras y obras. Entonces, ese consolidar está muy relacionado con lo que nosotros llamamos la ley y el evangelio. Propósito de la ley, mostrar el pecado, mostrar la voluntad de Dios, el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y vayan pensando en este concepto, aprender este concepto, la doble sustitución de Jesús. ¿Qué es la doble sustitución de Jesús? Cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y fue a la cruz y en nuestro lugar pagó por todos nuestros pecados. Cuando estamos hablando de quién es Cristo, pensamos en ese triple oficio de Él. Él es rey, Él es profeta, Él es sacerdote. Y como sacerdote es nuestro mediador y como sacerdote fue obediente. Entonces vemos allí esa doble sustitución de Jesús. Y eso es algo muy importante que siempre tengamos en mente para poder hablar a otros. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la parte de consolidar, tenemos esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Quién desea participar? Profe, la llegada del Salvador fue el Muy, punto principal de la historia. muy bien, ¿cierto? Excelente, Mercedes. Entonces, ¿cómo llegaron esas buenas noticias? Y María, pues, creyó en estas buenas noticias. Ese es el punto central de la historia, el mensaje de la palabra. Ahora vemos aquí, luego de identificar ese punto principal de la historia, y aquí vamos a aplicarlo. Yo no voy a pensar en mi vecino, yo no voy a pensar, en Milor, no voy a pensar en Ramiro, en Luis, en todos los que estamos aquí. Es a mí primero, ¿cierto? Para yo poder enseñar a otros. A mí, muchas veces cuando tenemos el privilegio de predicar y estamos hablando del pecado, muchas veces estamos hablando de nuestros pecados, los que nos pasan en nuestra vida. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia? Y mire, y confieso en mi vida. ¿Quién desea participar? Gustavo. Sí, lo que es referente a lo que yo veo en la historia y lo que es en mi vida, él es el que dirá. Muchas veces yo mismo me ha pasado que por ser cristiano dice, ¿qué dirán? Entonces yo voy aprendiendo cada día que al Señor le tengo que responder, no a la gente. Le pasó a María, porque tener un hijo en esa época, y hoy que estoy
viendo la historia, me identifico con el que dirán los demás, ¿me entiende? Lo que diga la sociedad. Y muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos, que por llevar la palabra del Señor dirán, che, ¿qué van a decir? Yo hasta en el grupo de trabajo que tuve, me decían, no puedo creer que vos seas cristiano. Y yo soy, porque busco mi salvación. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Profe, Dale, Antonia. lo que María, A ver, ¿quién está hablando? Ah, Mercedes, ¿sí? Y luego Antonia. Mercedes, Sí, dale, sí, yo lo Mercedes. que iba a decir era que María tenía, porque ella decía, pues, ¿por qué a mí? Porque si yo me voy a casar y qué dirán la gente, eso es lo que pensaba, y así todos decimos así. Si hacemos algo que no está agradado a Dios, porque uno a veces cree que hay algunas cosas que uno hace que no, que si lo ven a los ojos de Dios no, no está bien, y entonces pasamos legalistas. Y eso es que ella estaba pensando que su esposo la iba a repudiar porque ella iba a salir embarazada. Pero cuando el ángel le habló, que fue por el Espíritu Santo, entonces ella creyó. Y eso es lo que tenemos nosotros mismos pensar, que si es porque Dios lo quiere, tenemos que aceptarlo. Muy bien. Excelente. Mercedes. Amén. Antonia, bienvenida. Buenos No la había días, escuchado. Dios les bendiga a todos. Bueno, en la historia se relata allí la duda que muchas veces está en nuestras vidas, que si fui llamado, que si no fue el Señor, que si es el Señor el que habla, siempre está la duda. Vemos muchos relatos bíblicos que en la palabra, pues que personas que a veces tuvieron duda de lo que Dios quiso hacer, así como José dudó en un momento, quiso hasta dejarla y no sabiendo que, pues teniendo el conocimiento que era Dios, a veces Dios nos habla a nosotros y por eso lo traigo a mi vida y nos dice que eres tú, que sí, que te llamé, que te cogí. Nosotros siempre tenemos esa duda, el miedo, porque el miedo nos embarca, bueno, sería el miedo, la duda, el temor. Como decía mi hermano, el que dirán, la duda, ¿será que sí, será que no? O bueno, infinidades de cosas, pero para mí la duda siempre está en nosotros presente, esa duda, ¿será Dios? No será Dios. Y bueno, es muy buena, me gusta pues la lectura y bueno, pienso que todo está maravillosamente bien, pero la duda, el temor en el que dirán, esos son los principales hechos allí, pues, que lo podemos traer a nuestras vidas, nuestro Muy diario vivir. bien. Dios les bendiga. Excelente. Muy bien. Entonces, sí sabemos el texto. Nada es imposible para Dios. Entonces, salvados por gracia. ¿Tenemos dudas? Muy bien eso. Es que soy salvo por gracia. ¿Verdad? De verdad, yo confieso mi pecado de que a veces creo que soy más que los otros porque creo cumplir los mandamientos. Entonces ahí vemos cómo confesamos el pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces aquí nada es imposible para Dios. Gustavo, usted puso el ejemplo del trabajo. Entonces, solamente voy a inventar un poco más. Entonces van a decir, ¿cómo va a cambiar este? ¿Cómo va a ser este cristiano si era el borracho de allá de la esquina? Se mantenía allá donde las mujeres felices. ¿Cómo este muchacho ya es cristiano? Ahí empieza, ¿cierto? ¿Qué es posible para Dios? Entonces, dudamos. Muy bien eso, Antonio. La duda, el no confiar en la palabra de Dios, y es muy interesante. Y tenemos la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor para conmigo? Yo no sé si Ramiro tiene, no sé, algo. Yo creo que en el versículo, por lo menos yo pienso en el versículo 46, 47 y 48. Uno, porque María, primero,
ver el amor de Dios en ella cuando ella pues se dispuso a lo que Dios iba a hacer en ella. Lo segundo que veo también es cómo ella se regocija sabiendo que siendo una pecadora, el Salvador llegó a ella, al igual que a nosotros, que siendo pecadores, el Salvador se manifestó en nuestra vida para dar una oportunidad. Excelente. Entonces vemos el amor de Dios en el Salvador, en Cristo, cómo vino a este mundo, ¿cierto? Entonces vino con todo su poder. Y aquí es muy importante el tema de quién es Cristo. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y él vino aquí, como dice la Biblia, él sufrió todas las tentaciones que nosotros hemos sufrido, pero él nunca pecó. ¿Y por qué él nunca pecó? Porque lo hizo como nuestro sustituto en nuestro lugar. Entonces aquí vemos lo importante en las palabras de esta historia, quién es Jesús. Entonces es el Hijo de Dios, el santo ser. O sea, si es santo es porque no tiene pecado y por eso él pudo cumplir la ley perfectamente por nosotros. Por eso él pudo morir por nosotros. Entonces ahí es donde vemos el amor de Dios hacia nosotros. Y también vamos a continuar con la pregunta número 4. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Quién desea participar? Gustavo. Yo lo que pediría es tener paciencia. Es una de las cosas que por ahí no tengo, paciencia. Es como decía, en mi trabajo tenía que tener paciencia y tuve que adaptarme y entender que no era todo así como yo pensaba. Lo que yo pedí paciencia y sabiduría. Muy bien. Muy bien. Somos dos. Marco. Sí, yo pediría fortaleza espiritual para poder confiar, agarrarme con uñas y dientes de las promesas de mi Dios, ¿verdad? Porque cuando llegan las dudas, llegan las situaciones difíciles, a veces uno empieza a flaquear y a buscar salidas laterales, ¿verdad? O cuando las promesas tardan mucho tiempo. Recuerdo el ejemplo de Abraham cuando buscó de la sierva Agar, ¿verdad? Porque nunca llegaba el hijo a la promesa. Pues yo le pido a Dios esa fortaleza espiritual para confiar y tener paciencia. Muy bien. Antonia. Bueno, yo le pediría a mi Dios que nos dé, que me dé la valentía y la fortaleza que tuvieron todas estas personas para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y me dé pues ese temple que tuvieron estos personajes para aceptar toda la palabra que Dios dice en nuestras vidas. Muy bien, ¿cierto? Confiemos en lo que dice la palabra. Excelente. Muy bien, muy bien. Ramiro, yo veía que tiene como un, no sé, puedes participar, no podía como saber. En la Bella Guajira. ¿Puedes abrir tu micrófono? Escucha, pastor, ahí me escucha. Sí, Escucha. sí. Pastor, mire, estoy aquí, estoy en un sitio incómodo, estoy viajando, entonces casi estoy solo por parte. ¿Y qué le pedimos a Dios? Primeramente le pedimos a Dios sabiduría, para que Él nos abra nuestro entendimiento, para que su palabra sea revelada a nosotros, porque eso lo hace Él revela eso nada más lo suyo, Él no revela eso a todo mundo. Por eso vemos tanta gente diciendo un poco de locura, por ejemplo, adorando a María, en las iglesias católicas, en las otras iglesias pidiendo plata y haciendo unas cosas que Dios nos mandó. ¿Por qué hacen eso? Mujeres pastoras. ¿Por qué hacen eso? Porque Dios no les ha revelado su palabra. Entonces ellos aprenden por la mente natural. Y dice la Biblia que con la mente natural nosotros no podemos entender el mensaje de Dios. Por eso es que hay tantas cosas, porque estamos en una época que es de apostasía. Entonces la gente está guardando días, están mujeres pastoras. Hacen eso, porque la palabra no ha sido revelada. Entonces lo que yo le pido al Señor es que nos ayude
nos dé sabiduría y entendimiento, para que Él revele realmente por el Espíritu Santo su palabra, para nosotros no caer en esas cosas que están haciendo mucha gente, cosas que Dios nos mandó a hacer. Muy bien. ¿De acuerdo, pastor? Claro que sí. Elin. Sí, bueno, con ¿Se pronuncia bien? respecto a lo Elin. que... Sí, Elin. ¿Se pronuncia bien? ¿El nombre tuyo? Sí, el INE. Ah, el INE. Muy bien. Dale. El INE, sí. Con respecto a lo que estamos considerando en este pasaje, lo que le pediría a Dios es que a través de su Espíritu Santo me conceda el poder yo estar dispuesta, así como lo estuvo María, como dijo ella, he aquí tu sierva, que se haga conmigo tu voluntad. O sea, que podamos estar dispuestos para que el Señor obre a través de nosotros. Esa sería la petición. Muy bien. Excelente. Pastor, ¿Sí, Gabriela? bueno, antes de nada, perdón porque se me detuvo el Zoom y tuve que salir en la primera parte de la clase. Sí. Bueno, yo le pediría paciencia, sabiduría y, bueno, como dijo la hermana ahí también, que nos dé la sensibilidad para decirle al Señor, heme aquí, y dejar las dudas, dejar el será o no será. Pues sabemos que la duda es de Dios y como dice su palabra, para Dios no hay nada imposible. Muy bien, Gabriela. Excelente. Muy bien. Entonces hoy hemos nosotros cumplido los propósitos de nuestra clase. De esas 4C voy a compartirles dos documentos donde pueden ustedes tener más notas y preparar para la siguiente clase. Recuerden lo importante de aprender las 4C: el captar, contar, considerar y el consolidar, ¿cierto? Y hoy en esta clase, haciendo énfasis al considerar, estas preguntas son muy importantes, ¿cierto? ¿Quiénes son los personajes, los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Se solucionó el problema en la historia? Es donde tenemos que estar centrados, y el considerar nos ayuda a tener más comprensión de la historia bíblica. Nos deja a que nosotros dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces, la tarea que tenemos es ver el siguiente video, leer Mateo 1 del 18 al 24 en sus Biblias, y vamos pues a estar trabajando con estas 4C en estas clases. Bueno, para mí ha sido una gran bendición estar con ustedes en esta clase. Entraron otros alumnos mientras que avanzábamos, pero alguna cosa, ahí está mi número privado. Si ustedes necesitan alguna pregunta o algo en especial, y vamos a terminar con la oración y la bendición de Dios sobre ustedes. Sencillamente, el propósito de Academia Cristo es capacitar, y por eso estamos aprendiendo este método de las 4C, para que usted y yo sigamos llevando ese mensaje de Jesús, de cumplir la gran comisión. También queremos que juntos crezcamos en la palabra de Dios, para que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un propósito, y es el de juntar grupos, tener grupo sembrador. Y si ustedes desean en algún momento crear un grupo sembrador para enseñar las 4C, enseñar lo que la Biblia nos dice, pues está los profesores estamos de Academia Cristo para poder guiarlos, y ustedes van a estar en este proceso, y recordando lo importante de no dejar de congregarnos, porque es la manera de estar nosotros alimentándonos nuestra fe. Igualmente, con el tiempo que vamos aprendiendo la doctrina, quieren unirse a nosotros. De nuevo, la comunicación muy importante. Luego, ustedes están en Discipulado 1. Después de terminar Discipulado 1, hemos pasado por algunas doctrinas, y ahí vemos la unidad doctrinal. La doctrina que nos enseña la Escritura es una, y vamos a buscar el que nosotros hablemos una misma palabra, un mismo sentir, un mismo parecer, como está en 1 Corintios 1:10. Y de nuevo,
aquí está pues su servidor, Pastor Henry, para poder ayudarles, guiarles en este curso o en lo que podamos servirle. Y vamos a terminar con oración. Estimado Padre Celestial, gracias te damos por bendecirnos en esta mañana, tener este tiempo, esta oportunidad para con tu palabra y aprender este método para enseñar a otros, pero también este método para que nosotros tengamos un crecimiento consciente de lo que la Biblia nos enseña. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre en nosotros por medio de tu palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es únicamente por ella donde podemos extraer la doctrina, las enseñanzas, y así abrir el camino a otros para ir al cielo. Santo Dios, ponemos en tus manos a nuestras familias. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad. Pero pedimos para que sigamos creciendo espiritualmente por medio de estos cursos y sigamos creciendo en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Con la ayuda de Dios, el próximo jueves continuaremos con la siguiente historia. Mandaré la tarea en los grupos. Y cualquier pregunta o algo que tal vez no me hice entender, pues con mucho gusto puedo atender la pregunta. Quedamos despedidos. Dios les bendiga. Un buen día en el Un Señor. placer, profe. Muchas gracias por todo. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Qué Gracias, pastor. bendición. Buen día. Aprendimos bastante. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios les bendiga a todos. Saludos desde Venezuela. Bendiciones. Saludos de Argentina. Saludos.